¿Qué es el ayuno? El ayuno es un ejercicio espiritual establecido por Dios que trae libertad, que rompe los yugos de las ligaduras de impiedad, los yugos de opresión, tanto en una persona como en una nación. Y la importancia que tiene el ayuno es porque es un precepto establecido por Dios. Y lo primero que debemos entender es que el ayuno no es una cuestión si vos lo deseás o no. ¿Tengo ganas? No, no tengo ganas. Sino que es un precepto establecido por el Señor para su pueblo. Y tenemos que tomar conciencia, mis hermanos, de que esto no es si tengo ganas o no tengo ganas. El Señor nos llama al ayuno y a la oración. Jesús ordenó y nosotros tenemos que hacerlo para alcanzar madurez espiritual. Esto no solamente va a mover la mano de Dios, sino que a vos te va a dar la madurez espiritual que aún te falta. El ayuno trae recompensa y esa recompensa es de acuerdo al propósito por el cual se ayuna. El Señor dice en Mateo 6, 17, 18, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunás, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto no es algo público. No es necesario que yo dé muestras de que estoy ayunando. Eso es algo entre el Padre y yo, entre Dios y vos. Porque el que ve en lo secreto, Él te va a recompensar, dice, en público. No hace falta que muestres nada, mi hermano. No hace falta que muestres ni que digas, estoy ayunando por tal cosa, como hacían los fariseos antiguamente. No, hacelo calladito la boca. Sí, anotate allí para marcar y sellar tu compromiso, pero hacelo. A Jesús le preguntaron sobre el ayuno en una oportunidad. Y en el Evangelio de Mateo 9:14 nos relata que los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús y le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban. Y Jesús le dijo en Mateo 9:15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Este pasaje, mi hermano, nos habla y nos revela que mientras Jesús estuvo en persona como hombre con sus discípulos, ellos no ayunaron, no hicieron ayuno, pero Él les dijo que cuando Él fuera quitado, que Él fuera muerto en la cruz, resucitado y vuelto al Padre, ellos tenían que ayunar. Ellos iban a tener que empezar a ayunar. Y aquí quedó establecido que su pueblo tendría que ayunar. Y sabe, esto lo notamos en la iglesia primitiva. En la primera iglesia, que era algo normal en ellos. Ellos ayunaban y oraban. En decisiones importantes, no hacían nada sin primero hacer ayuno y oración y esperar la guía del Señor. La Biblia dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Todo lo procesaban a través del ayuno y la oración. El ayuno es para personas convertidas. Explicándole Jesús a los discípulos de Juan por qué sus discípulos no ayunaban, Cristo les dijo en Mateo 9:16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Aquí el vestido viejo significa la antigua naturaleza pecadora, esa naturaleza antigua que tenías vos
antes de llegar al Señor. Y el paño nuevo significa la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo que vos tenés hoy delante del Señor. Y Jesús mostró que el ayuno era para la nueva criatura, para la persona convertida, para el que había entendido el significado de la muerte de la cruz de Cristo Jesús. Es para personas convertidas de corazón. El ayuno no es para los convertidos. El ayuno no es para los no convertidos ni para gente normal. El ayuno es exclusivo para los hijos de Dios, para vos, para mí. Ahora, ¿cuál es el propósito del ayuno? Pues los propósitos del ayuno pueden ser muchos y muy variados. Nosotros durante este mes tenemos un propósito, y es que realmente el Señor fortalezca las células que ya están funcionando en la iglesia. Y si nos da una yapa, que se abran nuevas células. Pero cualquiera sea el propósito, todos traen una bendición. Siempre el ayuno y la oración va a traer una bendición del Señor. Una bendición especial, tanto para el que ayuna, como para el que o para quien se ayuna. La bendición es para vos, es por el motivo, ¿sí? Y para quien se ayuna. Muchas veces podemos decir, bueno, yo voy a ayunar por fulano de tal, para que realmente el Señor toque su corazón. Pues detrás de eso hay una gran bendición, mi hermano. El ayuno desata las ligaduras de la opresión, decíamos. Rompe el yugo de la opresión. Esto implica que mediante el ayuno se rompen las ataduras satánicas que pueda haber sobre la persona, sobre la situación. La palabra de Dios nos dice en Isaías 58:6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, dice Isaías? Pues ese era el motivo del ayuno de Isaías. A Jesús, Él nos manda precisamente a romper estas ligaduras de opresión en la vida de las personas. Él dice en Mateo 10:7-8, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando usted ayuna, mi hermano, estas cosas llegan a suceder. Es fácil leer que Cristo hizo esto y aquello. Uno abre el Evangelio y se puede llegar a maravillar de lo que Jesús hizo en su tiempo cuando estuvo acá entre nosotros. Pero cuando se trata de que Él nos envía a nosotros a hacerlo, pues ahí la cosa cambia. Muchas veces lo vemos como algo imposible y lejano. Pero eso algo imposible y lejano, mi hermano, es posible a través del ayuno y la oración. Yo puedo hoy llegar a ver imposible y lejano tener 100 células abiertas. Pero cuando la iglesia se ponga de rodillas a hacer ayuno y oración, ese número va a ser chico. Amén. Ahora, ¿cómo tener el poder para hacer las cosas? ¿Cómo tener el poder para hacerlo? Pues lo primero es practicando el ayuno con regularidad. Con regularidad significa que cada tanto uno tiene que hacer ayuno y oración. El ayuno es un arma poderosa si va acompañada de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Las batallas se ganan con oración y ayuno, mi hermano. Las batallas no se ganan estando sentado en una silla. 2 Corintios 10:4, Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Armas espirituales, no carnales. No hay nada que podamos hacer con nuestras propias fuerzas para que el mundo espiritual cambie. La guerra espiritual hay que llevarla adelante con armas poderosas como el ayuno y la oración y la lectura de la Biblia.
Cuando los cristianos ayunamos con este propósito, rompemos las trabas del diablo y de los ministerios. Este mes, como les dije, el ayuno es por cada una de las células, para que Dios rompa las ataduras y éstas crezcan en número y en calidad, y Dios nos dé una congregación más espiritual, mucho más espiritual. Esta es una congregación espiritual, pero el anhelo es que sea mucho más espiritual, mucho más grande, mucha más nuestra vida centrada en Cristo Jesús. Los cristianos que oran y ayunan por cualquier problema o necesidad salen siempre victoriosos, porque quebrantan en el nombre de Jesús toda opresión del diablo. ¿Vos querés ser victorioso? Hacé ayuno y oración. Y vas a hacerlo, porque vas a quebrar todo aquello que el diablo está tratando de impedir que suceda. Con el ayuno adecuado se rompen las ligaduras del diablo que atan a tus seres queridos, que atan a tus amistades, que atan a tus hijos, a tu familia. Estos van a venir a Cristo y van a ser salvos. Pero el arma poderosa que tenés que utilizar es el ayuno y la oración. Con el ayuno creces espiritualmente. No hay otro camino hacia el crecimiento y adquirís autoridad para predicar con libertad a Cristo. Vas a adquirir autoridad porque tu vida va a estar transparente delante del Señor. Y cuando vos estás transparente delante del Señor, el diablo no tiene nada de qué acusarte. Y si se anima a hacerlo, vos vas a tener la autoridad para decir, yo esto ya lo presenté delante de la cruz de Cristo y he pedido perdón, arrepentido, y el Señor me ha limpiado. De nada tenés que acusarme. Eso es autoridad delante del diablo. Pero esto se logra con ayuno y con oración. Y por supuesto que el plan del diablo siempre va a ser impedir que vos ayunes. Por eso quiero que vos te concientices de que debes hacerlo. El diablo siempre va a querer estar un paso adelante. Cuando vos agarrés el lápiz para anotar un día allí y vos decís, bueno, voy a ayunar 4 días en el mes, vas a escuchar una vocecita que te va a decir, pero te vas a morir de hambre, uno solo es suficiente. Pues no hagas caso. Lleva adelante lo que el Espíritu Santo te dicta. Y si en algún momento tenés duda de que lo podés hacer, pues si es realmente de Dios, Dios te va a dar la fuerza y la voluntad para hacerlo. ¿Amén? Hay ejemplos de mujeres en la Biblia y de hombres que han ayunado y han sido victoriosos en cada uno de esos hechos. Moisés ayunó 40 días y 2 veces cuando subió al monte Sinaí. Daniel ayunó 21 días. Jesús ayunó los 40 días. Y hay 4 casos más variados que están en la Biblia, en donde yo ahora voy a hacer un simple resumen, ¿sí?, sobre el ayuno, que ese ayuno cumplió su propósito de forma poderosa. El ayuno del Señor Jesús, empecemos por allí. Después de que el Señor Jesús se bautizó y antes de empezar su ministerio, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, nos dicen los evangelios, y allí ayunó 40 días. Lucas 4:1-2 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. En el ayuno que realizó el Señor Jesús, el diablo lo tentó 3 veces, pero Jesús lo venció con la palabra. La Biblia dice en Lucas 4:12-13, un poquito más adelante, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y este por un tiempo tiene una connotación importante. Porque que vos hayas
hecho ayuno, mi hermano, no significa que el diablo no te va a volver a atacar, que el diablo no te va a volver a tentar, que el diablo no va a intentar nuevamente hacerte pisar el palito. Pero el ayuno va a alejar las huestes demoníacas por un tiempo. Por eso el ayuno tiene que ser regular. Por eso debemos ayunar cada tanto, 1, 2 o 3 veces al mes. A partir de aquí, entonces, fue cuando el Señor Jesucristo empezó un ministerio poderoso en la predicación del reino celestial aquí en la tierra, con sanidades, con liberación y grandes milagros que nos relatan los evangelios. No fue hasta ese momento, su bautismo, su ayuno, en que empezó su ministerio. Y ahí fue a donde fue un ministerio poderoso. Nosotros a veces hacemos las cosas al revés. Queremos empezar por el ministerio poderoso, sin tener en cuenta las armas que el Señor nos da para allanar el terreno y poder caminar cómodo sobre él y seguro de la mano del Señor. El segundo ayunador fue la reina Esther. La Biblia nos dice que la reina Esther se dio cuenta que Amán había conspirado en contra del pueblo judío porque los odiaba. Amán le había hecho firmar al rey Asuero en ese momento un edicto irrevocable para matar a todos los judíos. A ese extremo había llegado el peligro sobre el pueblo de Israel. Entonces la reina Esther convocó 3 días de ayuno. La Biblia nos dice en Esther 4, verso 16, «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis nada en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Y saben qué pasó? Dios le dio la victoria. Esto trajo una liberación impresionante, mi hermano, para el pueblo judío. Amán, el que fue el instigador de todo esto, fue colgado y todos los enemigos de Israel fueron destruidos. El ayuno de la reina Esther movió la mano del Señor a su favor. Pero no solamente a su favor, sino también a favor de todo el pueblo. El tercer ayuno es el ayuno de Nehemías. Cuando Nehemías escucha en Babilonia, porque él estaba en Babilonia en ese momento, que los muros de Jerusalén están en ruinas, se lamenta, pero no queda en el lamento solamente, sino que ayuna y ora. En Nehemías 1, verso 3 nos dice, «Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos». Aquí Nehemías no solamente se entristece y se angustia por lo que estaba sucediendo en Jerusalén, no solamente lloró e hizo duelo, sino que se puso de pie, ayunó, oró delante del Señor, y aunque él no estaba en la ciudad, salió de Babilonia y se fue a Jerusalén. Si usted lee el libro de Nehemías, del primer capítulo hasta el final, se dará cuenta que Dios lo bendijo, como diríamos hoy, lo recontra rebendijo, y restauró las puertas de los muros de Jerusalén. Y también instituyó un nuevo servicio en el templo del Señor, que hasta ese momento el pueblo de Israel no tenía servicio espiritual en el templo. Y el último ayuno en estos ejemplos es el ayuno de la ciudad de Nínive. Sí, escuchó bien, un ayuno de una ciudad completa. ¿Y por qué pasó esto? Dios había decretado juicio sobre la ciudad de Nínive.
¿A través de quién? Del profeta Jonás. Y Dios manda a Jonás a decir a la ciudad que se arrepintiera. La Biblia dice en Jonás 3, verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y no solo esto, mi hermano, sino que cuando el rey se entera de esta proclamación de Jonás, en el verso 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar a Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. No solamente en Nínive ayunaron los hombres, sino que el rey a través de su edicto hizo ayunar aún a los animales, a las bestias. Esto no significa que llegue usted a su casa, proclame ayuno y diga, bueno, Emita y Connie, ustedes hacen ayuno conmigo. No significa eso. No hagan sufrir a sus animales, por favor. El ayuno es para ustedes. Y la respuesta de Dios, ¿sabe? No se hizo esperar. La respuesta de Dios a su arrepentimiento fue lo que dice Jonás 3:10. Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Estos fueron ayunos, mis hermanos, ayunos que cambiaron la voluntad de Dios, que movieron sus manos en favor de aquellos que ayunaban. Y por consecuencia, en favor, en este caso, del último caso, de toda una ciudad. Ahora, acá estos pasajes hemos leído que habla de dos cosas, habla de silicio y de ceniza. ¿Saben usted lo que es el silicio y la ceniza? No, la ceniza seguramente que sí. Pero el silicio no es ningún mineral especial, que suena a eso, pero no es eso. En los pasajes anteriores sobresale que ayunaban y se vestían de silicio y se arrojaban ceniza. El silicio era ropa toscamente tejida, rudimentaria, berreta diríamos hoy, ¿sí? Era una tela oscura, generalmente de pelo de cabra o pelo de camello. Era una vestidura áspera que se ponían los que estaban de duelo en una actitud de arrepentimiento por causa del pecado. Esa ropa era totalmente incómoda, picaba en el cuerpo, a mí ya me da picazón pensar solamente en eso, picaba en el cuerpo y representaba una humillación llevarla puesta. Y la ceniza. Sabemos todos que las cenizas son los residuos de las cosas quemadas que ya no sirve, ¿sí? No sirve para nada. La ceniza simplemente por ahí para abonar tierra. En términos simbólicos, las cenizas representan la vanidad, la asquerosidad, la desgracia, la humillación ante Dios y el arrepentimiento. Sentarse sobre ceniza, como hizo el rey de Nínive, era decirle a Dios, polvo soy y no sirvo para nada. Una humillación al extremo delante de Dios. Nosotros, por supuesto, ya no usamos en nuestros días ni el silicio y tampoco la ceniza. Estas dos cosas tenían un significado profundo para el pueblo en ese momento, que era el arrepentimiento, y Dios lo tomó muy en serio a eso. Esto hoy no nos exime, que ya no se utilice el silicio y la ceniza, no nos exime de humillar nuestro corazón hasta lo sumo. En nosotros también hay vanidad y también hay asquerosidad. Cuando ayunes, mi hermano, arrepentite de corazón. No lo hagas por rito, no lo hagas por religiosidad, no lo hagas porque el pastor de acá puso un cartel y vos tenés que anotarte.
hacelo realmente con un corazón humillado hasta lo sumo. Porque en nosotros también hay vanidad, hay asquerosidad, hay pecado, hay orgullo. Y cuando ayunes, arrepentite de corazón y confesale todos tus pecados a Dios. Depurá tu alma y tu espíritu. Todos necesitamos la ayuda de Dios, mi hermano. Todos. Y su dirección para nuestras vidas. Nadie puede decir, yo no necesito nada de Dios. Nadie puede decir, yo no necesito dirección de Dios. Todos necesitamos la ayuda y la dirección de Dios para nuestras vidas. Todos tenemos necesidades personales, ¿verdad? Claro que sí. Todos tenemos algún problema que simplemente no se resuelve con el paso del tiempo. ¿Cuántas veces nosotros arrastramos problemas que decimos, bueno, ya el tiempo los va a solucionar? Y el tiempo pasa y los arrastramos, y los arrastramos, y los arrastramos, y el problema no se soluciona. Un problema físico quizás, una relación que necesita reparación, restauración, o algún ser querido que esté perdido y sin rumbo en su vida. Todos tenemos algún familiar, algún amigo que está perdido y que no tiene rumbo en la vida. Por supuesto, y con esto usted va a estar de acuerdo conmigo, de que todos queremos que Dios escuche y conteste nuestras oraciones, ¿verdad? ¿Quién ora al Señor y no espera una respuesta? Ninguno. Todos cuando nos presentamos delante del Señor en oración, esperamos una respuesta. Deseamos ardientemente su respuesta. Deseamos realmente su ayuda. Y además no solamente la deseamos, sino que ésta no se tarde, que sea lo más pronta posible. Todos estamos en estas condiciones. Y Jesucristo le dice a sus discípulos en Mateo 17:21 que algunas cosas solo se resuelven con ayuno y oración. Esta frase viene de, si usted después lo lee en el capítulo 17, sus discípulos, ¿sí?, intentan curar a alguien, estaba endemoniado, lo intentan curar, lo intentan liberar y no pueden. Y Jesús, cuando ellos se van a preguntarle por qué motivo no lo podían hacer, Él les dice que algunas cosas se pueden resolver nada más que con ayuno y oración. Y nosotros tenemos muchas cosas que resolver en nuestra vida quizás. Y solo las vas a resolver, mi hermano, con ayuno y oración. Así que yo vuelvo a decirte, empezá a ayunar y a orar. Ahora, sin embargo, a veces nos abruma el simple hecho de pensar en ayunar, porque pensamos que tiene que ser un ayuno de 40 días o un ayuno de 40 horas. Y esto no es así. No dejemos que el enemigo nos desanime con falsedades y con mentiras. Pidámosle a Dios ayuda. Pidámosles a Dios fortaleza en este presente, en este mes que nos toca ayunar. Vos y yo, ¿sí?, no tenemos que esperar hasta tener 40 días disponibles para ayunar, porque eso no va a suceder. Yo puedo decir, bueno, yo tengo 35 días de vacaciones, me los voy a tomar para esos 35 días ayunar. No. No vas a tener disponible siempre la cantidad de días para hacerlo. Pero sí en tu corazón, si vos lo proclamás delante del Señor, el Señor te va a dar la fortaleza para hacerlo. Podés empezar ahora con un tiempo de ayuno y oración breve, pero breve y poderoso. Que sea breve no significa que no tenga el poder de poder mover la mano de Dios. Dios se alegra de contestar las oraciones de todo aquel que pide. Mateo nos dice en el 7:7, pedí y se te dará, buscá y hallarás, llamá y se te va a abrir. Y estas son palabras del Señor, y por palabras del Señor tenemos que creerlas. Él se alegra realmente en contestar nuestras oraciones. Nuestro tiempo de ayuno puede ser corto, como solo unas horas, quizás en la mañana, o a veces todo el día,
cada uno lo dispone en su corazón. O tomar solamente agua durante ese ayuno, o hacer un ayuno parcial, porque hay gente que por allí no puede tener un ayuno total por cuestiones de enfermedad. Podés privarte solamente de ciertos alimentos o de ciertas actividades para pasar tiempo en oración. No obstante, mi hermano, el tipo de ayuno que hagas, no esperes más para pedir la ayuda de Dios, pues Él quiere bendecirte. No esperes más, ya tenés que pedir la ayuda de Dios. Durante su tiempo en la tierra, aún Jesucristo clamó a su Padre. Él, siendo el Hijo de Dios, clamaba a su Padre con súplicas y lágrimas, sabiendo que solo Él podía librarle de la muerte. ¿Cuánto más necesitamos nosotros, mi hermano, clamar a Dios? Que somos hombres terrenales. Clamar a Dios con todo el corazón, con oraciones específicas. No irnos por las ramas. Cada uno de ustedes sabe cuál es el punto a donde quieren que Dios obre. Pues no pierdan tiempo en vanas palabrerías. Apunten directamente al problema. Oraciones específicas. ¿Y cuál es la oración específica de este mes? Las células. Las células. Por crecimiento, por multiplicación, para que sus líderes realmente puedan formar a esas personas que tienen a su cargo en futuros líderes para futuras células. Ese es el objetivo, la oración específica que como pastores les pedimos a la congregación. Desatá las bendiciones, desatá la dirección de Dios a través del ayuno y la oración. ¿Vos querés milagros? ¿A partir del miércoles querés testimonios poderosos? Bueno, desatá el ayuno y la oración en tu vida. Amén. Vayan pasando la gente de adoración. El tipo de duración del ayuno que elijas, sabes, es entre vos y Dios. Vos podés decir, bueno, Señor, yo puedo ayunar simplemente 2 horas, porque mis actividades no me lo permiten, porque mi salud no me lo permite, pero eso es algo entre vos y Dios. Recordá lo que leímos al principio. Poneme el pasaje, el primer pasaje. Mateo. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunás, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No importa cuánto ayunás, no importa el tiempo, pero que sea un pacto entre Dios y vos. Ayuná, mi hermano, ayuná. Y orá acerca de cada decisión importante en tu vida. Todos tenemos que tomar en algún momento decisiones importantes en nuestra vida. Pues el ayuno y la oración te van a proveer los elementos, las herramientas, la luz sobre las situaciones para que vos decidas bien. El ayuno hace que tus sentidos espirituales sean más sensibles y más exactos. Va a haber menos margen de error cuando vos ayunás y orás por algo específico. Dios mismo nos dice en Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto significa ayudar, presentar nuestros cuerpos vivos en sacrificio, santo y agradable a Dios. Ayunar es sacrificar nuestro ser en pos de mover la voluntad de Dios a nuestro favor.
Eso significa el ayuno. Inclina tu cabeza allí en donde estás. Cristo puede mover montes, solo Dios puede.